Ha sido un largo camino para muchos, yo me cuento en esos, para otros quizás más simple, pero ya estamos en la recta final, en lo prometido. Yo no sé cuál es la expectativa suya. Yo no puedo describir con mis palabras lo que siento en mi interior para poder llegar el día de mañana. Yo solo trato de imaginarme a los emisarios, a sus discípulos y a esas 120 personas junto a los discípulos que daban ese número. ¿Cómo estaban ellos? Después de haber dejado de ver a su Mashiach, aquel que les enseñaba, les instruía, pero Él les dice: les enviaré un consolador y no quedarán solos, y les recordará todo lo que les he enseñado. Podemos decir que en el camino de esta hermosa verdad que Adonai nos ha permitido, sea después cuando fue antes en el campamento, o ahora después que conocemos la Torá. ¿Cuál ha sido el camino? Y este día, en este Yom, quisiera que medite y que guarde en su corazón y permita que el Rúa de Adonai ministre y le haga otra vez recordar lo que un día habló en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora, antes de iniciar el servicio, el Padre nos ministraba eso: volver al primer amor. Cuando usted está enamorado, ¿qué hace? Promesas. Uy, qué montón de promesas que hacemos, ¿verdad? Pero en el tiempo, ¿cómo se van olvidando? Dejando sin valor, sin importancia, al punto que ya ni las recordamos. Dígaselo a una mujer cuando era novia y el novio llegó y le prometió tantas cosas, y cuando se casa y pasa el tiempo le dice: recuerde, usted me recordó tal cosa, usted me prometió. Y quizás ya han pasado 20 años y todavía esa mujer sigue diciéndole: usted a mí me prometió tal cosa. Jorge, usted a mí me prometió muchas cosas. Y pasa el tiempo. Quizás el que lo promete lo olvida, pero el que lo recibe no. Y hubiera muchas promesas que cuando conocimos esta verdad, por amor a aquel que nos dio la oportunidad de conocerle, le prometimos muchas cosas. Nosotros la olvidamos, pero Él no las ha olvidado. Pero pese a eso, de tener esa mente de teflón que se nos olvidó, Él nos vuelve a recordar el día de hoy. Y por eso esta enseñanza es muy hermosa y ojalá usted la pueda abrazar como yo la abracé. Porque vino a redarguir mi corazón y vino a hablar muchas cosas de las cuales también me había olvidado, y lo necesarias como hija de Elohim necesito tener en mi vida. Esta enseñanza que el Padre me daba, después de 6 semanas, cada Shabbat, enseñando los atributos, esas hermosas Sefirot. Y hoy llegamos a la última semana, que es Malhut, la gloria y el esplendor de Adonai, o su reino, todo lo que el Adonai representa. Eso es lo que sostiene todas estas hermosas Sefirot. ¿Que cuáles eran? La primera, que alguien diga. No, usted no, Isaac. La primera, Gesed, amor. La segunda, justicia, Geburá. Tercera, Tiferet, equilibrio, belleza. La cuarta, Joana, Hod, humildad. Quinta, la vimos la quinta. No, perdón, ya sería la sexta, perdón. Sexta, Yesod, el fundamento. Y venimos a la séptima, que es Malhut, lo que gobierna todo, el esplendor de todo.
Y eso era lo que Adonai en estos días nos llamaba a reflexionar, a hacer retrospectiva y poder elevar esas áreas en nuestras vidas. Porque tal vez usted diga, no, yo no soy orgulloso en ciertas áreas, con ciertas personas, pero en otras áreas o en otras personas no. Sí, yo tengo gesed, yo tengo amor para unos, pero no para otros. Y Adonai lo quiere todo, no quiere nada a medias. Incluso Él dice frío o caliente, porque tibio, ¿qué expresión más fuerte? Es repulsivo para Adonai una persona tibia, porque Él es veraz, porque Él demanda lo que Él es. Nunca nos pedirá nada de lo cual ya Él nos ha enseñado. Por eso estas semanas son tan importantes para poder reflexionar qué nos falta, qué necesitamos y llegar al punto del precepto, del misbot, del mandamiento, que Él dice, y llevarán fruto o grano nuevo. O sea, tenemos que llevar algo nuevo. Y yo agradezco al Padre si logramos llevar por lo menos esas áreas en nuestras vidas. Pero Adonai no solo se limita a eso, porque recuerde que los dos grandes mandamientos, ¿qué es? Amar a Adonai con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Entonces estas sefirot o estos atributos no solo le competen a usted, sino que usted lo necesita para poder ministrarlo a su prójimo. Y cuando usted llega a ese nivel espiritual, es cuando aún mejor se pone, porque el fruto que usted le lleva a Adonai no solo es el de su vida, sino de una vida convertida en Mashiach, un discípulo más, una persona más, el cual Adonai nos llama, ¿cierto? Yeshua dijo, id y hacer discípulos. Y ningún discípulo se puede levantar si no primero se levanta un maestro, un rabí, alguien que le enseñe, alguien que le instruya. ¿Y será que nosotros mañana podremos presentarle a Adonai a alguien que le hemos instruido, que le hemos enseñado? Que el Señor nos ayude. Si no lo hicimos esta vez, que nos dé la oportunidad, el próximo año, la próxima Moadí, presentarle un fruto, un grano nuevo de una alma convertida a Yeshua. Que no solo baste nuestra alma siendo transformada, sino una más que necesite esta verdad. Pero eso se puede hacer, ¿sabe cómo, amado? Con el Rúa. Y usted puede decir, bueno, yo tengo el Rúa de Adonai. ¿Por qué amas? Bendito sea el Rey, qué bueno. Porque practicas Torah, qué bendición. Porque tienes equilibrio y has llegado a tener dominio propio por tu carácter. Bendito sea el Rey por eso. Pero Adonai no solo da sus frutos, no solo da un carácter perfecto en aquel que es perfecto, Yeshua. También recordemos algo, lo que dijo Yeshua. Enviaré un espíritu, ¿con qué dice? Con poder. ¿Y dónde está el poder? Si tenemos el Rúa, ¿por qué no hay poder dentro de su pueblo? Y para usted saber cuál es ese poder, por eso hoy vamos a aprender en esta enseñanza. El espíritu que da dones con fruto. Ese poder son los dones. Lo que hoy el Padre nos ministraba antes de iniciar, cuando hemos olvidado ese primer amor, porque ya no estamos haciendo la voluntad del Rey,
Y hacer la voluntad del Rey no solo es vivirla, es manifestarla, siendo transformados y transformando a los demás. ¿Y cómo se hace eso? A través de los dones. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 12:8. Saludamos a las personas que están viendo esta transmisión. Comparta y espero que sea tan edificado como hoy el pueblo de Adonai aquí en la Keilah de Oceana, Costa Rica, va a ser edificado. 1 Corintios 12:8-10 dice: los dones del Rúa, porque a este es dada, y vamos a contar aquí algo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia, 2. Segundo, dice según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, 3. A otro, dones de sanidad, 4. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, 5. A otro, profecía, 6. A otro, discernimiento de espíritu, 7. A otro, diversos géneros de lenguas, 8. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos son? 9. Yeshua, algo que concedió y dio, y si usted ahí lee lo que está hablando Rab Shaul, es que nos concedió y nos dio 9 dones del Ruach HaKodesh. El 9 representa precisamente eso, el Malhut, la plenitud, lo que gobierna y es todo. Váyase a Gálatas 5:22-23. Dice así: el fruto del Ruach, mas el fruto del Ruach es amor, 1, gozo, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos del Ruach hay? ¿No le parece como algo extraño que haya 9 frutos del Espíritu y 9 frutos y 9 dones? Nada es por casualidad. Toda la palabra, en ella hay sabiduría y revelación. No es casualidad que tanto haya 9 frutos como 9 dones. Y nos vamos a dar cuenta del por qué. En Shavuot nos recuerda la entrega de la Torá y la llenura del Ruach HaKodesh, que es lo que mañana vamos a experimentar. En el Monte Alto, ahí fue donde se levantó la primera Keilah como seguidora de Yeshua. Pero hoy, en este Yom Shabbat, como pueblo y aquellos que están viendo la transmisión, el Padre nos llama a entender que no se trata de un poder solamente, a pesar de que es en la promesa que vendría el Espíritu con poder, sino es un carácter también. Porque un poder bajo una vida que no ha sido subyugada y no tiene un carácter de Mashiach, es como darle un arma a un niño. Que cada don que se nos ha dado o se nos ha revelado a través de las Escrituras debe de fluir a través de un fruto cultivado ante la íntima relación con Elohim. Porque un don sin fruto puede deslumbrar. Escuche aquí, amado. Un don sin fruto puede deslumbrar, pero no transformar. Una vez escuché una frase que decía una persona:
usted puede ser usado, pero eso no significa que eres aprobado. Puedes tener un don, pero si no tienes el fruto y el carácter de ello, puedes estar deslumbrando a personas, como hoy muchos siguen sistemas así, donde llaman a personas y siguen personas porque los deslumbra un don, pero no tienen un carácter subyugado al Rúa de Adonai, que es Yeshua. Y eso no significa que esté cambiando y transformando personas por ese don. También puede haber un fruto sin don que puede edificar, pero ¿sabe qué no sucede? No libera. Puedes tener los frutos, excelente, pero si no tienes el don, el poder, puedes estar levantando algo, pero eso no significa que estás transformando. Y Adonai nos llama a la transformación, a la vivencia. Él nos llama a ser luz y distintos. Y si vemos la vida de Yeshua, Yeshua no solo ministró el poder, lo hizo con compasión, con templanza y amor. A pesar de que era Elohim mismo, Él ministró el poder de la sanidad, de la profecía, de la multiplicación, pero sustentado en los frutos del Rúa. Y por eso quisiera que nos diéramos cuenta a través de la Escritura por qué no es casualidad que haya 9 frutos y 9 dones. Y vamos a comenzar con el primero. ¿Cuál sería el primer fruto del Rúa? Amor. ¿Y usted sabía cuál es el primer don que da Yeshua? Sabiduría. ¿Cuántas ocasiones hemos orado al Rey pidiendo sabiduría, revelación? Porque vemos a personas que se le facilita la palabra, porque cuando habla parece como aguas de bendición, que sanan, que restauran. Pero ¿por qué no sucede conmigo? Porque yo no tengo el poder de la sabiduría de poder abrir sus escrituras y que me sean revelados las perlas del cielo. Sencillo, porque necesitas amor. Si no tienes amor, nada somos. Porque Adonai no te va a revelar su preciosa palabra si en ti no está el amor de Él para poder brindarla hacia los demás. La verdadera sabiduría no busca exaltarse a sí misma, sino edificar en amor. Sin amor, el consejo se vuelve, escuche bien, amado, juicio. Por eso cuando te preguntes, y dice aún la epístola de Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pero pídala conforme a esto. Dame amor. Porque si Adonai eres sabio en tu propia opinión, en vez de edificar, lo que estás haciendo es juicio hacia los demás. Y el mismo Yeshua dijo, yo no los vengo a condenar, será su palabra. Ni aun él mismo, siendo el juez de esta tierra, se adjudicó de dar juicio. ¿Sabe por qué? Porque era aún mayor su amor. ¿Quieres sabiduría? Primero pide amor. Y el poder del don del Ruach HaKodesh sobre tu vida vendrá en sabiduría. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría, que es lo alto, es primeramente pura, después pacífica, es amable,
es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, si hoy no te crees sabio, si hoy crees que en tu vida lo que te falta es sabiduría, revelación de su palabra, puedes darte cuenta que necesitas entonces amor. Necesitas el fruto del Ruach HaKodesh, el amor, para que tengas el poder del don de la sabiduría. Porque la sabiduría no es un fruto, es un don, y los dones se gestan por el poder del Ruach. Ese es el poder que Yeshua prometió al enviar al Consolador. Entonces usted va a decir, bueno, pero yo tengo amor. Déjeme decirle la correcta definición del amor, para que entonces nos podamos escudriñar en nuestro interior y darnos cuenta que si realmente hay amor en nosotros, y por eso no nos hemos hecho sabios a través de su palabra. El amor es el que revela la adavat, que ya lo hemos estudiado, que es la palabra en hebreo. Es esa unidad, la cual Yeshua dijo en la oración, que sean uno como tú y yo somos uno. Es cuando esa sabiduría viene a su vida con una sola razón y propósito, para poder edificar a tu hermano, no para elevarte, no para sentirte sabio entre los demás, no para sentirte muy hábil ni muy ágil, sino porque deseas tener sabiduría por amor a tu prójimo. La Hadavat es más que una emoción, el amor es más que algo que brota, y qué lindo como el ser humano que lo hace por emociones. Es el acto continuo, y escuche bien, amado, de dar desde lo profundo del ser, reflejando el carácter de Elohim. Definitivamente, queremos ser sabios, amados. Necesitamos la Hadavat, el amor, la Gesed de Adonai en nuestro interior, para que el propósito de ese conocimiento y la revelación de su sabiduría y su palabra sea solamente con un objetivo: edificar a mi hermano, ayudar y enseñar a mi hermano, no por vanagloria, no para llenarme de altivez y creerme sabio en mi propia opinión. Necesitamos estar llenos de amor, porque cuando ese fruto gobierna nuestras vidas, la palabra es como un libro abierto. Como dice el apóstol Pablo, es como un espejo. Todo lo puedes ver con claridad, nada te es oculto. Porque Adonai, que conoce la mente y tu corazón, Él no va a depositar en ti su revelación si no es con ese objetivo, por amor a aquellos que necesitan escuchar esta verdad, no para juicio. La segunda, amado, ¿cuál sería? ¿Cuál es el segundo don? El don de la ciencia. Qué hermoso. Primero tiene que comprender qué es eso. ¿Y qué es lo que lo ministra? ¿Qué es lo que lo eleva? ¿Cuál es el fruto que lo eleva? Y ese es el gozo. Y parece como extraño, como que la ciencia, el gozo. Déjeme explicarle el por qué. El conocimiento revelado por el Ruach produce gozo cuando lleva la verdad que libera. Por eso en Salmo 119 dice en el 111, tomando tus testimonios para siempre, porque son un gozo en mi corazón. ¿Qué significa eso? La ciencia es la revelación de la naturaleza de lo que es Elohim.
Y cuando usted se da cuenta el Elohim que usted tiene, ¿cómo no gozarse? Y voy a abrir paréntesis. Esta semana, Oceana invitó a través del grupo de Telegram a hacer los 10 Yamim. ¿Qué significa los 10 días? Tiempo de 10 días de consagración. Los mismos que hicieron los discípulos antes de llegar al lugar santo, al lugar alto, para poder prepararnos para el día de mañana. Y fue muy bonito porque era en la mañana, a las 10 de la mañana, 12, y de 6 a 8. Amados, les voy a decir, experimenté algo hermosísimo. Porque más allá de estar vaciándonos de nuestros pecados, de todo el perdón, pidiéndole al Eterno, por las Keilot, a través de Shan Internacional, todo fue muy hermoso. Era poder escuchar a las hermanas y a los hermanos cómo con gratitud le agradecían al Eterno, valga la redundancia, lo que Él había hecho con ellos. Habían personas que estaban tan quebrantadas en ese tiempo de oración, que al final eran oraciones con testimonio. Y a mí me impactó mucho, al punto que ayer en Shabbat, en apertura de Shabbat, compartía con mi familia y decía: Adonai, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y como lo ministraba ahora, toda mi vida, hasta el último día de mi fin, estaré agradecida. Pero qué gozo y qué plenitud es cuando usted se da cuenta que el Elohim que usted sigue es un Elohim que cambia, transforma almas. Porque ustedes no tienen idea lo hermoso que era y el gozo que me daba mi corazón escuchar a los hermanos cuando oraban y decían: gracias, Rey. Gracias por venir a mi vida, gracias por transformar mi familia, gracias por cambiar a mi hijo, gracias porque cuando era una mujer sola y tenía que ver por mis hijos, tú fuiste mi proveedor, tú fuiste mi ayudador, tú fuiste mi sustentador, no me dejaste, no me desamparaste. ¡Wow! Llegó un momento que yo estaba tan extasiada y decía: Padre, el gozo que tengo en mi interior de saber al Elohim en el cual sigo, sirvo y amo, que todavía sigue haciendo milagros, prodigios y señales. Porque a veces damos por sentado lo que hace por nosotros. Solo el hecho de darnos vida ya es un milagro. Pero lo damos por sentado. Pero qué lindo lo que se ha pagado mucho a través de los púlpitos. Contar la gloria manifiesta de Adonai, lo que hace por su pueblo. Ya no se ve. Usted ya no lo ve, anulamos el Rúa, donde no venimos y no contamos lo que Elohim ha hecho por nosotros. Anulamos su poder, su gloria y majestad, y por eso el pueblo no se goza, ni tampoco tiene emuná o confianza, porque no hay personas que testifiquen lo que Elohim ha hecho por ellos. Porque a veces esperan que sea que como que lo saque de la muerte, aunque para Elohim no hay nada imposible. Pero solo el hecho de que haya venido la luz de Mashiach a tu hogar, que hoy estés aquí, que tus hijos estén aquí, que estés gozando de salud, ¿cómo no testificar y dar gracias de eso? ¿Cómo no gozarse? Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nuestros ojos aún siguen cerrados. Esos ojos del alma que no pueden ver los milagros y prodigios de Adonai y gozarse en ellos. Esos tiempos de tefilá que tuvimos, que se cierra mañana, que lo invito a las 10 de la mañana, va a ser la última porque la de las 6 va a ser en Oceana. Le invito, entre. Y es hermoso escuchar mujeres solas, sin marido, con necesidad de decir: tú eres mi marido, tú has provisto lo de mis hijos, mi vida. Escuchar a varones donde dices: gracias, Rey, porque tú cambiaste mi familia, mis hijos. Y escuchar en esas oraciones que al final es gratitud, pero con testimonio. Y te gozas. Entonces es cuando entiendes la palabra o el poder del don de la ciencia, que te das cuenta el Elohim que tienes,
que es poderoso y gigante, grande en batalla, que sigue haciendo señales y prodigios, milagros, cambiando vidas, transformando hogares, transformando almas. Muchas personas desisten de la fe, de la revelación de Elohim, ¿y sabe por qué? Porque no tienen el don de ciencia. Porque el don de ciencia es aquel que revela la creación manifiesta en la revelación de Yeshua en este lugar, en tu vida, en tu familia. El gozo es el verdadero gozo que emana del reino, es una manifestación del alma restaurada que se deleita en la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la voluntad? Que su ciencia, su revelación, su conocimiento sea revelado. No depende del alma, sino depende del Ruach. Cuando hay gozo, hay victoria, hay gratitud, hay emuná y hay una libertad interior. Porque cuando viene la tristeza, el dolor, cuando vienen los problemas y las aflicciones, ¿sabe qué sucede? Tú no te entristeces, porque tú, con el poder del Ruach que hay en ti y la manifestación de ese don de gozo, entonces hay gozo, no te entristeces, porque esperas en Él. Tu dependencia, tu ayuda es en Él. Y por eso no te afliges, por eso no te entristeces, por eso no te adoleces, porque esperas en Él, porque le conoces, porque el poder del Ruach HaKodesh, de la ciencia y la revelación del Elohim a quien le sirves y sigues, no te deja claudicar, ni mucho menos estar triste. Porque en el gozo de la espera, del milagro que procederá de su trono, esperas pacientemente. Y vemos almas tristes, almas afligidas. ¿Y por qué viene la tristeza? Simple, porque no le conoces, no tienes el don de la ciencia de que se te haya revelado quién es tu Elohim. Aquel que cambia el concepto o lo que esté sucediendo. Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo hace nuevo. Entonces, importante, ¿quieres tener ciencia? ¿Qué tenemos que tener? Gozo. Ahora, otro don, que no es un fruto, es un don. Recuerde que los dones son el poder del Ruach HaKodesh, no el carácter que debe tener todo hijo de Elohim, que son los frutos. Y esa es la emuná, la fe. La fe es aquella que mueve montaña, que descansa esa paz que solo Elohim da, la cual dice que es una paz que no se disfraza, escuche bien, amado, de ansiedad. Porque muchas veces decimos, sí, estoy esperando en el eterno, tengo shalom, tengo paz, pero estoy ansioso porque las cosas no se dan. Porque hay en mi corazón angustia, porque no espero en Él. Porque para eso, para tener emuná, adivinen cuál fruto debo de tener. Shalom. Necesito shalom, paz. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la emuná, tenemos shalom, para que Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos pueda recordar en quién esperamos. La paz, amados, no significa un bienestar físico ni emocional, sino una manifestación de la presencia de Adonai en tu vida y en la mía, trayendo integridad, reconciliación y propósito cumplido. Yo espero pacientemente en Él.
para que en mí se manifieste el poder de la emuná, tengo que aprender a esperar, a tener paz. Y paz es que aunque todo se esté moviendo, yo sigo esperando en Él, porque Él es fiel. ¿Cuántas veces por circunstancias hemos orado para que se manifieste la emuná? Adonai, dame emuná. Y pasa una circunstancia, la primera, y perdemos, lo primero que perdemos, ¿qué es? La shalom, la paz. Y pedimos emuná, y viene la adversidad y lo primero que nos ponemos es angustiados, atribulados, sin paz. Amado, ¿quiere tener el poder del Rúa? Primero tenga su carácter subyugado a su vida, para que así se manifieste el poder en su vida y en la mía. El cuarto, los dones de sanidad. ¡Wow, qué lindo! ¿Cuántas personas van y oran por un enfermo, o aún por dentro de la familia, o aún usted consigo mismo, y está orando para que venga el poder de la sanidad que el Rúa de Adonai solo puede dar, porque no es obra humana? Hay una forma que me es un poquito chocante cuando yo escucho a las personas y dice, sí, por Yeshua, porque Él es el médico por excelencia. Los médicos no sanan, amados. No compare a Mashiach con un médico. Un médico no te sana, Yeshua sí, lo prometió, que por sus llagas seríamos sanados. No solo de tu alma, también de tu cuerpo. Pero ¿cuántas veces oramos y pedimos sanidad por alguien? Pero ¿sabe qué nos falta? El fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La paciencia. No tenemos paciencia. Nos desesperamos porque realmente esa oración y ese clamor brota nada más de un deseo propio, no del fundamento de los dones de sanidad de aquellos que ministra Adonai conforme a su voluntad. Dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que habéis visto el fin de Adonai, que Adonai es misericordioso, compasivo. ¿Qué pasó con Job o con Job? No solo fue quitado todo lo que tenía, también fue lacerado su cuerpo, fue puesto en enfermedad. Pero si algo caracterizó a este varón de Adonai, es que aprendió a tener paciencia en la voluntad de la manifestación de lo que Adonai estaba hablando. ¿Cuántas ocasiones hemos caído en el error? Que queremos que alguien se sane, que nuestra vida se sane, que haya poder del Rúa, que cuando ponemos las manos, y bendito sea el Rey, porque Adonai hace como a Él le place. ¿Cuántas veces hemos puesto en una persona y se sanan? ¿Y sabe qué es lo peor, amados? Si me viene en este momento por el Rúa, que hemos dejado de hacer eso, de poner las manos donde escrituralmente está, para poder orar por los enfermos, y aún dice la palabra que les pongan aceite. ¿Sabe por qué? Porque no se dan las sanidades. Y tenemos temor. Y hasta culpamos a Elohim, porque nos sentimos sin respaldo. Adonai, ya lloré por mi madre y no sanó. Es porque no hemos tenido el fruto de la paciencia. Porque no se trata de tu tiempo, se trata del tiempo del Eterno. Y hemos dejado de dudar, hemos dudado, hemos dejado de confiar, porque no tenemos paciencia.
Y por eso no hacemos la obra redentora del Ruach HaKodesh y andamos poniendo las manos y orando por los enfermos, para que el poder del don del Ruach sea manifiesto, porque no tenemos el fruto de la paciencia. La paciencia implica un tiempo que no es de impulsos, que se puede extender conforme a la voluntad que Adonai quiera. El que cree que tiene el Ruach de Adonai, porque esto es un llamado para todos, cada don es para todos, que los podamos ministrar. Yeshua los ministró, nos es nuestra responsabilidad. Debemos aprender a tener paciencia en el tiempo, sabiendo que el tiempo de Adonai es perfecto. La sanidad verdadera, escuche, respeta los procesos del alma, porque aunque tu voluntad y la mía sea orar por esa persona y que sea sana, tú no sabes si Adonai está teniendo un proceso en su alma. Y porque no se sanó, dejas de hacerlo y desistes, claudicas y dejas de manifestar el poder del Ruach HaKodesh, que es ese don. ¿Por qué? Porque no se dio la sanidad. Y no fue que fallaste, no fue porque el Ruach no estuviera en ti, o es que no tuviste paciencia para esperar el proceso de esa alma que Adonai está trabajando. No dejemos de hacer lo que Yeshua nos llamó. Pero necesitamos, así como crece nuestra alma en el Ruach, a través del carácter de Mashiach siendo perfecto en nosotros, también tiene que crecer el poder. Porque lo que mañana proclamaremos y pediremos será por poder. Poder del Ruach que venga depositando en nosotros sus dones, que tengamos la certeza, la confianza, la emuná de volver a poner manos sobre los enfermos, de poder tener ciencia, sabiduría, emuná, pero también crezcamos en el fruto. También está el quinto, que sería los milagros. Y este don, quien lo sustenta, es un fruto hermoso. Y es la benignidad. Primero sepa qué es benignidad, porque después sigue el fruto de la bondad, y a veces parece que, aunque comienzan como en la misma letra y parecen iguales, no tienen el mismo significado. La benignidad es una expresión fiel del amor constante, incluso cuando no hay mérito. Cuando Adonai nos da el don de milagros, es cuando tiene la capacidad y la madurez espiritual de poder decir: sé el don que hay en mí, el poder que emana en mí, pero no hago excepción. ¿Cuántas personas, sabiendo el poder que tienen para realizar milagros, no lo hacen porque fulanito determinan no lo merece? Porque esa persona no está dentro del pueblo. ¿Para qué es? Para que siga con sus mismas prácticas. Y determinamos quién merece y quién no merece. Cuando la benignidad realmente refiere que es un corazón que no hace excepción, que tiene una misericordia extendida para poder dar lo que por gracia se le ha dado, como el apóstol Pedro lo hizo con aquel hombre que pidió limosna. Mas él no le dio dinero. ¿Qué le dijo? Te doy de lo que tengo. Se puso a decir: no, este hombre no conoce Torah. No, este hombre no era seguidor de Yeshua. No se puso a predicarle. No se puso a enseñarle de Mashiach. De lo que tengo te doy. Por eso muchos milagros no salen de nuestras vidas, no se manifiestan, porque andamos viendo quién lo merece y quién no.
Cuando somos usados por el poder del Espíritu, no determinas tú quién o cómo, es Él. Es el Adón del Rúa, el que da los dones. En Mateo 14:14 dice: y saliendo Yeshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y escuche, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Porque tuvo ¿qué? Compasión. Esa es la benignidad, el fruto de Adonai. Y por eso, cuando usted tiene esto en sí, dentro de su interior, amado, sorpréndase, tiene el poder de hacer milagros. Porque un milagro sin este atributo, sin este fruto, realmente puede cautivar, como lo hablábamos ahora. Hay personas que se suben en un púlpito y tienen el poder de hacer milagros, pero no tienen el fruto. ¿Y sabe qué pasa? Cautivan a las personas y las masas lo siguen, pero siguen almas muertas, sepulcros putrefactos. ¿Por qué? Porque no son transformados. Porque los que hacen milagros sin el fruto no son movidos a compasión como lo hizo Yeshua. Sigo con la sexta, la bondad. La bondad representa la naturaleza esencial de algo que proviene de Elohim. No solo es moralmente bueno, sino que cumple el propósito en el cual fue creado. Y adivine cuál es el don que da este fruto. La profecía. Y decíamos que la bondad es el propósito el cual fue creado y fue dado para una manifestación, y solamente se puede desarrollar sobre un corazón bondadoso. ¿Quieres profecía? ¿Quieres profetizar? Tener el poder del Rúa. Sé bondadoso. Déjate usar para que la profecía que sale de tu boca sea ministrada bajo un propósito bueno. Vea lo que dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, escuche, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si lo que estás profetizando, lo que está hablando tu boca, no se subyuga, no es alineado a edificar, a exhortar y consolar, es porque no tienes bondad. Simple. ¿Cuánta gente quiere andarse adjudicando títulos de profetas, diciendo tener profecía? Pero lo que menos brota en ellos es la bondad. Porque lo que hacen y hablan es su voluntad y no la voluntad de Adonai. Seguimos con la séptima. Y es discernimiento de espíritus. Ese es el don. Y eso se ministra a través de la emuná. Y voy a abrir paréntesis porque voy a contar algo que me sucedió esta semana. Amados, ¿cómo necesitamos emuná? Y cuando usted tiene emuná, lo que representa la emuná es esa codependencia de la voluntad de Adonai, que usted no da un paso si Adonai a usted no se lo dice, si Adonai no se lo revela, si Adonai no le indica. Y usted, si no tiene fe y esa dependencia al Eterno, usted no va a poder tener discernimiento de espíritus. Y cuando digo discernimiento de espíritus, no es el espíritu solamente de Elohim que usted puede ver hacia una persona. Recuérdese que los espíritus moran ¿dónde?
dentro de las personas. No piense que cuando dice discernimientos de espíritus, usted se pone a ver cosas raras. No es eso. Eso no es. Y si lo está viendo, ore al Eterno y reprenda, porque eso no es. Pero los espíritus que ves dentro de las personas. Y a veces parece que queremos tener discernimiento de espíritu. Y es tan necesario el tener emuná, fe, esa dependencia de Adonai, de decir como Moshe: si tú no vas, nosotros no iremos. Haremos y obedeceremos, que parecen palabras tan bonitas, pero tan difíciles de aplicar. La Neviá esta semana, cuando estaba orando, algo que la direccionó el Eterno fue que oráramos por personas que tienen apariencia, como habla Timoteo, de piedad, pero carecen de ello. Que hablan bonito, que es gente refinada, que no tiene nada que ver con Adonai, que están en el mundo, que no son del pueblo, pero son tan refinadas, tan educadas, se ven tan lindas, pero dentro de su interior son personas perversas y malas. Pero porque no tenemos discernimiento de espíritu, nos vamos por lo que hablan bonito, cómo se ven, lo que aparentan. Y nos pasó esta semana. A mí me cuesta mucho, amado. De verdad que tengo mucha emuná, pero eso es una lucha que tengo. Creo que todo mundo es bueno. Pero cuando le digo bueno es porque no creo que alguien tenga maldad, porque de mí me cuesta mucho tener maldad. Usted no puede, cuesta mucho poder que de usted, de su interior, salga algo que usted no tiene. ¿Me explico? Yo no puedo decir, sí, y tal persona, si es que usted eso nos está ministrando. Es como la gente que es prejuiciosa, que anda viendo todo y que no cree en nadie y todo, es porque tú tienes ese problema. La gente que camina en rechazo. Es que la gente, todo el mundo me rechaza. No, eres tú el que tiene el problema. Tú eres el primero que rechazas. Y me pasó con una persona esta semana. Le soy honesto, amado. Yo hasta lo veía con cara de ángel. Palabra. Lo veía como un ángel. Y tan movida misericordia que viera, yo no sé, quería darle hasta lo que no tenía. Y ustedes no tienen idea de lo que nos hizo. Por su apariencia, por su cara, jamás hubiese pensado. Pero nos falta discernimiento de espíritu. Porque puedes ver una persona como el mismo. No lo dijo Yeshua, lo dijo el profeta Juan. Sepulcros putrefactos, que por fuera emblanquecidos, que se desplegaban con sus vestiduras y se veían tan hermosos de apariencia, pero por dentro estaban podridos. Y así hay muchas personas, fuera y dentro de la quela. Y nos falta emuná, amados. Emuná para discernir esos espíritus y no ser engañados. Mansos como palomas y astutos. Prudentes en otras traducciones, como serpiente. Pero ¿sabe por qué sucede esas cosas? Y yo lo vi cuando el Padre me enseñaba este mensaje, la falta de emuná. Y cuando le digo emuná es que diga, no creo. No, es cuando no pones tu vida en las manos de aquel que lo conoce todo. Porque aquello que aún vemos como significante, yo lo vi significante, algo pequeño, y no consulté al Eterno con emuná, esperando su dirección, y me pasó eso. La emuná es más que creer. La emuná es dependencia. Que todo lo que yo hago, Adonai, si tú me dices, yo haré.
Por eso Abraham se contó como el padre de las naciones por su emuná, porque él no hizo nada que el Padre no le dijera. Necesitamos emuná para ser guiados y poder ver esos espíritus que se levantan a robar, a matar y a destruir nuestras vidas. Los envía a Satán, porque esos son los espíritus malos. Porque cuando habla de espíritus discernimientos es que tengan la capacidad a través del Rúa, el don, para ver el espíritu de una persona, que está el Rúa de Adonai, pero también el Rúa del contrario, de espíritus inmundos, en los cuales tienes que tener cuidado y ser diligente. Necesitamos emuná. El octavo viene diciendo que son diversos géneros de lenguas. El don de lenguas fluye con humildad, no con orgullo espiritual. Por eso, el fruto que sustenta estos diversos géneros de lenguas es la mansedumbre. La mansedumbre es ese amor que no es con timidez ni que calla por miedo. Es la fuerza sujeta al propósito celestial, es la actitud verdadera de un discípulo de Yeshua. Esta palabra mansedumbre no implica, oiga amados, debilidad, sino una fuerza bajo control, sumisión y voluntaria a la voluntad de Elohim, sin pelear por el yo. Para poder aterrizar esto, dice en 1 Corintios 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Cuando dice diversos géneros de lenguas, porque tú puedes estar hablando de una lengua que ahora estamos hablando, también hay lenguas espirituales. Pero ¿cuál es ese lenguaje? ¿Cómo puedes saber y tener diversos géneros de lenguas? Donde sabes que en tu boca puede fluir en momentos, como dice Eclesiastés, tiempo de vivir, de reír, de llorar, de morir. ¿Cómo puede fluir sobre ti esas diversas lenguas, género de lenguas? Cuando estás hablando en lo espiritual o cuando estás hablando en lo carnal. Cuando estás hablando lenguas angelicales, cuando estás hablando a través de profecías, hablando a través del Rúa, ¿qué fluye en tu boca? Tienes el poder del don del Rúa HaKodesh, donde fluye sobre ti diversas lenguas. Esa lengua espiritual, esa lengua de profecía, esa lengua de inteligencia, de consejo. ¿Cómo? O cuando vienes y crees tener el don de lenguas, de diversas lenguas, y cuando vienes a consejo de una persona, alguien te pide un consejo, te cuenta una situación, estás hablando bajo la lengua de tu dolor. Ojalá, más si somos las mujeres, que tuvimos un problema con el esposo y una amadita viene y nos dice: viera lo que me pasó con mi esposo. Nos abren las boquillas y comenzamos a hablar conforme a la lengua del dolor, de la situación que yo estoy viviendo, y no bajo la lengua espiritual, la cual solo el Rúa de Adonai me puede dar. Y también habla de lenguas espirituales, en el cual, como les decía, no es donde se manifiesta mi yo, ni mi conocimiento, sino el poder del don del Rúa. Y es cuando viene la última, que me encanta.
interpretación de lenguas. Porque usted puede creer lo que usted escucha en las redes, lo que escucha aquí, y puede creer que está interpretando correctamente. Pero para eso necesitas el Espíritu. ¿Qué estás interpretando? Y para que puedas saber qué estás interpretando, necesitas templanza. Y déjeme decirle la definición de templanza: controlarse a sí mismo, gobernarse interiormente. La templanza no es una fuerza ni una voluntad humana, sino es la fuerza de la obediencia, del Rúa. Cuando una persona no responde por instinto, ni por emoción, ni por orgullo, sino por el Rúa que habita en ella, entonces desarrolla templanza. Y escúcheme aquí. Cuando usted ha sido gobernado por el Rúa, por esa naturaleza perfecta, y ha llegado a la plenitud de tener templanza, usted tiene el poder de poder interpretar las lenguas, sean angelicales, sean de profecía, sean de enseñanza, sean de edificación, sean de intercesión, sean de lo que edifica su vida o que la puede destruir. Ejemplo: una persona que no tiene templanza ni ha desarrollado el dominio propio, ¿qué sucede? Llega a una keila o en el sistema. Llegan a lugares donde se ministran palabras, entonces la emoción y dicen, ya lo entendí, ya me convertí, ya cambié. Pero salen y son cisternas huecas, rotas, donde no retienen nada, porque no tuvieron el dominio y la elevación de haber llegado a ser una alma llena de templanza, donde no es gobernada por ella, sino gobernada por el Espíritu. Entonces disciernen lo que están escuchando, disciernen esa lengua, la interpretación de esa palabra. ¿Y qué hablábamos de la profecía? Que es para edificar, redarguir, pero también para instruir y exhortar. ¿Cuántos lugares están repletos? Porque la lengua que están interpretando es aquella que solamente eleva su interior. Tú puedes, tú haces, tú eres exitoso, todo te va bien, tú eres próspero. Y mueve emociones, pero en el momento del conflicto desisten, caen y terminan en el suelo. Templanza, amados. Este es el fruto que necesitamos, templanza, para poder discernir qué lengua estamos escuchando. Yeshua lo dijo: aquellos que son del Rúa los escucharán a ustedes, y los que no, no los escucharán. Usted sabrá que está recibiendo. Usted sabrá que está haciendo un depósito en su interior. Por eso necesitamos el poder del Rúa. Necesitamos el poder, el fuego, su emet, su verdad, ese poder que nos habilita con dones para discernir, para tener ciencia, para tener sabiduría. Pero nada de eso puede hacer si usted primero no tiene el carácter.
Porque como les decía al principio, puede ser usado, pero no aprobado. Puedes estar haciendo cosas y las personas lo están viendo, pero no están siendo transformadas. Y Adonai no te va a llamar por lo que hiciste. Recuerda lo que Yeshua dijo en Mateo 24. ¿Qué dirán? ¿Hicimos qué? Milagros. Hablamos profecías. Pero Él dice que no. Es lo que busca. Aquellos que tuvieron el carácter de revelar no solo la naturaleza perfecta de Yeshua, sino el poder del don que Él manifestó en esta tierra, que nos lo dio a usted y a mí. Hoy somos una Keilah que sí decimos, yo quiero el fruto. Amén, amados. No es que lo quieras, es necesario. Eso debe ser una evidencia tangible de un hijo de Elohim que realmente ha sido transformado y como nueva criatura en Yeshua. Pero necesitas dones. Necesitas dones. Porque entonces viene siendo como ese címbalo que está resonando, pero no está dando una melodía armoniosa. Porque nos podemos decir seguidores de Yeshua y podemos caminar en la perfección de su carácter. Pero si no estamos poniendo manos sobre los enfermos, si no estamos discerniendo espíritus, no tenemos diversas lenguas espirituales, sabias también. Si no estamos teniendo la verdadera emuná, si no estamos ministrando eso en nuestras vidas, estamos anulando el sacrificio de Mashiach. Él pagó un precio muy alto para que hoy usted y yo seamos coherederos de esta riqueza. Él dijo, la palabra lo expresa, que seríamos coherederos, pero también nos dio las arras del cielo, lo más valioso. ¿Y qué es? Su rúa. Lo necesitamos. Por eso, amados, les dije, no es casualidad, no es casualidad que sean 9 dones y 9 espíritus, 9 frutos. No es casualidad. Uno sustenta al otro. Necesitamos de sus frutos para manifestar sus dones. Este ha sido un camino donde durante estos días hemos trabajado los atributos, los frutos, el carácter perfecto de Mashiach en nuestras vidas. Pero hoy, en este Yom Shabbat, Adonai nos está llamando a anhelar, a rogar, a suplicar por dones. Una Keilah necesita dones. El mundo necesita ver la manifestación de los hijos de Elohim, y eso se hace a través de los dones. Necesitamos. Adonai ha hablado a este lugar y nos ha propiciado, nos da su palabra, nos da este hermoso lugar. Y aquí estamos, pero necesitamos dones. Necesitamos que el fuego del Rúa sea manifiesto en este lugar. Y esto fue dado no a pocos ni a unos, sino a todos. Por eso anhélelo, amado. Lleve en su corazón este deseo, pero no como un sentimiento,
sino de aquí a mañana, amado. Medite en su interior. Sea redarguido. Y diga, Abba Adonai, de aquí después de Shavuot no proseguiré, si no depositas en mí tus dones. Dice la palabra que nosotros tenemos una nube de testigos. Aún la tierra espera esa manifestación. Y esa nube de testigos también. Y aquí estamos, conformándonos con nada. Necesitamos el poder del Rúa. Después de esta enseñanza quiero que medite lo importante que es que usted mañana venga con una condición, con una actitud y un pensamiento distinto. Si es que usted pensó, qué rico que vamos a comer, bueno, bendito sea el Rey. Que vamos a compartir como hermanos, qué bonito. Pero ese no es el principio. Eso no es lo que estamos buscando. Buscamos ser revestidos con el poder del Rúa. Amén. Incline su rostro. Eterno Padre, Rey bueno, te queremos dar gracias, porque nuevamente vienes a ministrar a nuestras vidas tu palabra. Por 48 días, ya casi 49, Rey, hemos reflexionado en estos hermosos atributos. Has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, donde has revelado ese carácter perfecto de Mashiach. Has revelado tu amor, tu justicia, tu belleza, tu humildad, esa piedra inconmovible. Padre, también tu Malhut. Has traído gobierno, has traído gloria. Has traído tu verdad a nuestras vidas. Pero Padre, no has traído esta verdad simplemente para dejarla ahí. Tú nos das más. Y esos son tus dones. Ese poder, ese fuego. Como lo dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Elohim que quita el pecado, el cual os bautizará con fuego. Yeshua, tú lo hiciste. Eso se lo entregaste a tus emisarios. Lo entregaste a esos 120 personas. Y bastó un hombre, el apóstol Pablo, para que el poder, el fuego, ese don viniera sobre su vida, abriese su boca y 3,000 personas se volvieran a ti y creyeran en ti, Yeshua. Ese es el poder y el fuego que hoy proclamamos delante de ti. Padre, yo te ruego y te suplico, trae esta necesidad profunda sobre cada uno de mis hermanos, o como la has traído a mi corazón. Padre, hoy comprendo el poder que nos has dado, que nos has delegado a través de Yeshua HaMashiach. Tú lo dijiste, mayores cosas harán ustedes, pero con un fin, para gloria y alabanza de tu nombre. Por eso hoy te ruego, desde ahora trabaja en nuestros corazones y manifiesta tu voluntad. Y permite, oh Rey, que como fuego y poder venga, oh Adonai Elohim, esos dones que has dado a tu Keilah. En tu nombre, Yeshua, te lo suplicamos. Amén, amén, ve amén. Amado, dele un aplauso al Eterno, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén.